Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No creo en la iglesia porque hay padres que han violado a niños y mujeres. No creo en la iglesia porque solo son una fachada para robar nuestro dinero. No puedo, por más que quiera, no puedo ni creo en la iglesia porque solamente me juzgan, me señalan y me dicen que Dios me condena. Esto es poco comparado con lo mucho que he escuchado referente a la iglesia. Desde mucho antes de conocer a Dios, de creer en Él, creía mucho más en la iglesia y en las personas que asistían a ella. Luego, cuando tuve encuentro tras encuentro con Dios, en donde por obvias razones ya no solamente los domingos eran para asistir a la iglesia, sino también que iba otros días de la semana, y empezaba a conocerla, a conocer su gente, a conocer a las personas que asistían a ella, empecé a ver cómo muchas de estas personas lastimaban a muchas otras. Recuerdo que me cuestionaba en esos momentos y me preguntaba cómo estas personas pueden ser cristianos, cómo estas personas decían que amaban a Dios cuando a su vez con sus mismas bocas minimizaban a otros o a mí, cómo con sus actos lastimaban y herían a otras personas, cómo dentro de la iglesia eran una persona, pero al salir de ella eran otra completamente diferente. Poco a poco recuerdo que me fui desanimando al ver cómo se comportaban. Hablaban cosas de mí al yo tan solo estar unos pocos meses dentro de la iglesia, al yo estar iniciando a encontrarme en Dios. Estaba yo apenas empezando a conocer mi verdadera identidad en Cristo cuando escuchaba comentarios de personas que ya llevaban años ahí diciendo que yo dentro de mí en el fondo era un demonio, tan solo porque me veían sonriéndole a todas las personas o porque me veían siendo muy amable. Ni siquiera se trataba de un error que yo había cometido o de algo que estaba haciendo mal. Ignoraba esos comentarios y yo permanecí allí, permanecí en Dios. Pasó muchísimo tiempo hasta que llegó el momento de yo confrontar a la persona que estaba hablando esto de mí. Muchísimo tiempo. Yo crecí, Dios fue moldeando muchísimo en mí. Aprendí muchísimo más de Él, de mí, de Él en mí. Me iba conociendo más a mí y a Él. Y pasó mucho tiempo. Se supone que ya yo estaba lo suficientemente firme allí en papá como para que no tambaleara el hecho de yo estar y permanecer. Pero sucedió una cosa que a mí me hizo decir, ya no más, ya no puedo más, me voy de la iglesia. Y a pesar de que yo estaba bastante firme en mi posición, algo me hizo quedarme. Y fue ver y reconocer que a pesar de todo el trato que le dan incluso actualmente a Jesús dentro de la misma iglesia, Él continúa asistiendo a ella. Él nunca deja de asistir. Entonces fue ahí donde yo dije, pues si Él no, yo tampoco. Caí en cuenta de que en ese momento yo me estaba encontrando y estaba justamente al frente de una realidad que muchos pasan. Irse de la iglesia a causa de mismos cristianos. A causa de ellos, porque aunque afecten, también tiene mucho que ver nuestro carácter. Y yo ahí me aferré en el carácter que hasta ese momento papá había formado en mí. Gandhi dijo una vez, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. De esta frase les hablaré más a fondo en otro video, pero hay varias cosas que aprendí y que Dios habló a mi corazón. 1. La iglesia no es un lugar de personas perfectas, más bien es un hospital para pecadores, para personas imperfectas que acudimos a un Dios perfecto. 2. Dios cambia y transforma, sí, pero solamente aquellos que permiten que Él lo haga. Siempre nos encontraremos con personas dentro de la misma iglesia incluso que lastimarán a otras, pero también hay aquellas que te amarán y te apoyarán, que te abrazarán. 3. Sí, hay personas que se hacen llamar padres o pastores que no representan realmente a Dios aquí en la tierra y que están donde están, pero que los mueve la razón equivocada. Pero también hay pastores, siervos y hombres de Dios que aman y que han dado y entregado su vida
a causa de la iglesia de Cristo. 4. Que dejar la iglesia es dejar una parte de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él viene por su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, el de Cristo, no muchos diferentes separados, no. Y en unidad es que debemos aprender a luchar y a guerrear. 5. Dios nos manda en su palabra a congregarnos. Dejar de asistir a la iglesia es dejar de congregarse. Por lo tanto, es incumplir con algo a lo que papá nos manda. 6. Cuando vamos a la iglesia, que vamos a congregarnos, es por una única razón: tener una cita con Dios, con Jesús. Es para verlo a Él, a nadie más. Y 7. Si no amas a tu hermano que está al lado tuyo y puedes verlo, ¿cómo entonces dices que amas a Dios, a quien aún no has visto? En las iglesias se ha practicado mucha religión y muy poco amor. Se ha impuesto la manera de personas hacer justicia y no darles espacio a la justicia divina de Dios. Dios no es religión y la religión está muy lejos de ser Dios. Y muchas veces, intentándonos alejar de esto, terminamos alejándonos de Dios. Como cuerpos de Cristo tenemos que aprender a ser más hijos de Dios, a que Él sea más en nosotros, que nosotros querer apropiarnos y tomar una posición de a quién sí es válido que ame a Dios y a quien no. Jesús murió por ti, por mí, por él, por ella, por ellos, por nosotros, por todos. Jesús murió por el pecador, Jesús murió por el que asesinó, Jesús murió por el que veía porno, Jesús murió por el que condenaba, Jesús murió por el que criticaba, Jesús murió por todos. Y aunque nosotros seamos humanos, podemos exponernos en intimidad a la presencia de Dios y a permitir que sea Él quien nos ayude a aprender a desaprender, que nos moldee, que forme nuestro carácter y que penetre en nosotros y en nuestro espíritu su Espíritu Santo, y que entonces sea el carácter de Cristo nuestro carácter, y entonces así fluyan partes de Él dentro de nosotros que lo representen como el amor. Creo firmemente en que Dios nos va a enseñar a amar a los demás como Él ama y a permanecer viéndolo solamente a Él.